Bien, vamos a continuar con Apocalipsis 14, viendo el mensaje del segundo y del tercer ángel. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner en pantalla Apocalipsis 17 y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, y mientras veamos nosotros los versículos que estábamos tratando en la charla anterior, busquemos mientras veamos en el Apocalipsis capítulo 7 lo que el ángel Gabriel le explica a Juan, y hago yo este énfasis por el hecho de que en el desarrollo de estos temas no quiero que si alguno escucha y no necesariamente adventista, no diga, oh, esos son interpretaciones de los adventistas. Que se note que es el ángel Gabriel el que interpreta en Apocalipsis 17 y es el ángel Gabriel el que contesta en Daniel capítulo 7. Apocalipsis 17 nos acordamos que el ángel le dijo, ven y yo te mostraré el misterio de la Babilonia. Y el ángel Gabriel le explicó lo que era la Babilonia. En el libro de Daniel capítulo 7 hemos dejado nosotros en la charla anterior, cuando el profeta Daniel queda preocupado cuando ve la profecía de las 4 bestias. ¿Qué quiso saber el profeta Daniel? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Y le pregunté a uno de los que asistían, que era el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel comienza con la explicación. Y entonces nosotros ponemos en pantalla ahora Apocalipsis 17 y leemos en Apocalipsis 17 los versículos 3, por ejemplo, en adelante. 3 en adelante. Ya sabemos que uno de los ángeles le dijo que le iba a explicar. Y en el versículo 3 dice, me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nos detenemos acá, pero enseguida vamos a volver. Pero antes de que salgamos de Apocalipsis 17, nos vamos a ir al versículo 6, otro detalle de la mujer, ramera. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y entonces en el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese era el misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones, nos acordamos nosotros. Pero hay cosas para destacar de lo que vemos allí en pantalla. Que la mujer era una bestia. Vi una mujer, estamos viendo ahora una bestia, bermeja, porque la mujer estaba sentada en la bestia y tenía nombre de blasfemia. Tenemos que grabarnos en la cabeza que esa mujer estaba sobre una bestia que tenía nombre de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenemos que saber con el libro de Daniel qué quiere decir todo ello y con la comparación de textos sin que sea la interpretación de un predicador más. Y ver que la mujer en el versículo 5
6, perdón, la mujer estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de gran admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer otra vez, y de la bestia, son cosas que tenemos que grabar, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, vamos, antes de ir al libro de Daniel, vamos a acordar que mientras estamos viendo una mujer ramera que cabalga sobre una bestia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, nombre de blasfemia, son las cosas que tenemos que ir destacando, y que persiguió a los santos y estaba embriagada de la sangre de los santos. Todo esto que estamos viendo en pantalla tiene una mujer opuesta, como muy breve, pero muy breve el repaso, hablando de la mujer esposa de Cristo. Dejamos allí en pantalla, pero vamos a ir a 2 de Corintios 11:2. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, y en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, busquemos en nuestra Biblia, 2 de Corintios 11:2, ¿cómo la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia verdadera? Pues que os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Noten que claro que está en la Biblia cuán grande es la diferencia entre la mujer esposa de Cristo y la mujer ramera. Una antítesis, oriente y occidente, un extremo al otro. Y vamos a ir a otro texto, en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Mientras el apóstol Pablo estaba preocupado de que la iglesia apostólica, la madre, y después tiene una simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Un invento de los adventistas? No. En Apocalipsis 12:17 nos acordamos, entonces el dragón se airó contra la mujer, que era la mujer pura, la iglesia apostólica, la mujer virgen, que se estaba preparando para las bodas. Entonces el dragón se airó contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, contra la hija de ella, virgen pura, preparándose para casarse con Cristo, la iglesia del futuro, más allá de los apóstoles. La madre, la iglesia apostólica, de todos vamos a ver qué ha pasado con esa madre cuando estudiamos Apocalipsis 12 a través de los siglos. Y en los últimos tiempos, el tiempo del fin, aparece la hija, la simiente de ella, y el dragón se aira inmediatamente contra la simiente de ella, pero que tiene una característica muy distinguida. Y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón se aira. No nos olvidemos, y ya lo hemos dicho varias veces, les estoy diciendo de memoria, y ustedes se acordarán o podrán repasar en los estudios anteriores, o leer Apocalipsis 12:17 otra vez. ¿Qué le molesta al dragón? Y ahora vamos a ir a Apocalipsis que dijimos, en el capítulo 19, y es esto lo que no quiere el dragón, capítulo 19,
y vamos a ver versículos 7 y 8. El 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Versículo 8: y le fue dado que se vista de lino fino, y limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, decía también Apocalipsis 12, capítulo 14, versículo 12. ¿Quién era ese pueblo que predicaba el mensaje de los tres ángeles? El primero tenía que ver con la ley de Dios, el segundo sobre la Babilonia, el tercero que los que son de la Babilonia, de la bestia y de su imagen y que tienen su señal, iban a ir al infierno, al fuego, preparado para el diablo y los demonios. Pero el diablo no quiere que la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, no quiere que se prepare y llegue a ser el pueblo de Dios, la mujer pura, que se case con Cristo. No quiere que cuando llegue el tiempo vengan las bodas del Cordero y quiere mancharla a la iglesia, destruirla a la iglesia, hacerla pecar a la iglesia. ¿Y qué pecado? Transgresión a la ley. Y todos los que transgreden la ley, dice la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, todos los que pecan son del diablo. Y eso está buscando el diablo, transgresión a los mandamientos. Y entonces estamos viendo que va a llegar un momento que esa iglesia, que el apóstol Pablo tanto se preocupaba diciendo que quería prepararla como una virgen, una esposa para Cristo, mientras el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, buscaba de que esa mujer pura, virgen, perdure a través de los siglos hasta que llegue el casamiento. ¿Cuándo va a llegar el casamiento? Cuando Cristo venga. Entonces se van a cumplir estas palabras que ya están dichas en Apocalipsis. Con nosotros o sin nosotros. Llega el momento de la boda del Cordero. Y es lo que leemos acá en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y esa esposa está vestida de blanco, santa, pura, limpia. No tiene nada que ver con la otra mujer, ramera, que cabalga sobre una bestia, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras tengamos en pantalla esto, vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel. Y vamos a ver rápidamente, porque ya lo hemos comentado, solo que nos faltaban algunos detalles. En el libro de Daniel, en el capítulo 7. Lo leemos rápidamente. Vamos a ir al versículo 16, cuando Daniel, y no un adventista, no un predicador, Daniel, profeta, en el versículo 16, me llegué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, que eran 4, las cuales son 4 reyes o reinos son que se levantarán en la tierra, lo hemos leído en la charla anterior. Ahora vamos a ir al versículo 19, mientras el profeta Daniel escucha esto, no se conforma. Versículo 19, en una palabra, no me interesan las otras bestias, ángel, Gabriel, yo quiero saber sobre la cuarta. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, sus uñas de metal, que devoraba, desmenuzaba y las obras las pisoteaba o las hollaba con sus pies. Asimismo, quería saber, Daniel, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía la bestia, que lo tenía en su cabeza, y del otro que había subido, que eran 11 cuernos, de delante del cual habían caído 3, luego quedaban 8. Y este mismo cuerno
ese cuerno pequeño que creció y se hizo más grande que los otros, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, según las versiones, o blasfemias, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Entonces encontramos una bestia que tenía 10 cuernos, pero mientras el profeta ve, había otro cuerno pequeño que iba creciendo, creciendo y se hizo, como dice la última parte del versículo 20, y su parecer era mayor que el de sus compañeros, los otros cuernos. Pero a 3 cuernos derribó, a 3 cuernos los hizo desaparecer. Y ese cuerno, que era octavo, porque era el 11º, pero al ser destruido 3, ¿cuánto quedan? 8. Y ese cuerno llegó a dominar a los 7, más él eran 8. Y no nos olvidemos que dice que tenía ojos y boca que hablaba grandezas o blasfemias. Versículo 21. Y el profeta ve, el profeta, no el predicador, Roberto Íñigo. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos grabando todo esto y ahora vamos a ir al versículo 23 cuando el ángel le contesta. Y dijo así el ángel, Gabriel, la cuarta bestia, y ahora vamos a ir hablando y traduciendo, y teniendo en la pantalla lo que dice Apocalipsis 17, que es lo mismo. Allá el ángel en Apocalipsis explica el ángel, y en capítulo 7 explica el ángel, y es lo mismo. El mismo ángel que está explicando lo que le dice a Daniel, le está diciendo después a Juan, ni más y ni menos. Notemos, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esa historia está reconocida por todos los historiadores. Ustedes pueden meterse en Google y buscar sobre la profecía de las 4 bestias y sobre la historia, cuál fue la cuarta bestia, y aunque muchos digan que no, por supuesto, y los que pertenecen a la bestia dicen que no, porque fue un imperio político, pero la Biblia dice que era un imperio diferente a los otros, porque comenzó siendo político como las otras bestias. La primera bestia, el león, Babilonia, político; la segunda bestia, un oso, político, y eran los medios dispersos; la tercera bestia, un leopardo, político, era político nomás, pero no religioso. Es decir, la primera, la segunda y la tercera no eran religiosos, eran políticos. Pero cuando viene la cuarta bestia, comenzó el Imperio Romano siendo político, pero después se transforma por completo la Roma. Se hace cristiana por decreto de Constantino. Deja de ser política, por eso dice era una bestia tan diferente a las otras, porque tuvo un dominio sobre el mundo cristiano y eso no podía ser. Pero bueno, el tema es que acá leemos que el ángel dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, pero el ángel dice que a toda la tierra la devorará, la hollará y la despedazará. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Se va a cumplir, hermanos, en la 6ª plaga, cuando todo el mundo oriental y occidental se convierta a la bestia. Y todo el mundo espiritualmente va a quedar devorado, hollado y despedazado por la influencia y la doctrina y el dominio de esa bestia. Por eso es tan diferente a las otras bestias, que cumplieron su función. Todavía dice Babilonia, y bueno, ¿y quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a Babilonia? Y bueno, los iraquíes. ¿Y quiénes pertenecen hoy día, no? Al oso. Y bueno, los persas. ¿Y quiénes son los persas? Irán. Y después está el tercer imperio, Grecia, y todavía tenemos griegos. La cuarta bestia hasta el día de hoy están los romanos. Y de los 3 anteriores, ¿quiénes gobiernan? Al mundo religioso. Ninguno. Son meras naciones políticas. Bueno, que pertenecen al Islam, otros al cristianismo.
pero la bestia romana tuvo influencia sobre casi todas las naciones, bueno, de Occidente. Pero ahora vamos a leer qué dice en el versículo 24. El ángel dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino, o sea, de Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que fue Constantino, el cual será mayor que los primeros, porque dominó a todo el mundo cristiano, y logra unir un imperio pagano a un mundo religioso. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Nadie. Si de repente viene un presidente, ya lo dije en otras oportunidades, en Estados Unidos, digamos que Biden, y dice, yo decreto que todo Estados Unidos se haga islamita, ¿qué le pasaría a Biden? O Macron, de repente dice, yo quiero que todos los franceses se hagan islamita. O en Argentina, Fernández llega a decir que se hagan todos islamitas. No existe, no puede existir, no es lógico, es ilógico, es una locura. ¿Qué más podemos decir? Pero este señor lanzó un decreto que el Imperio Romano se haga cristiano y que se acepte todo tipo de libertad religiosa y que los cristianos no estaba mandando que los cristianos se hagan paganos, estaba mandando al imperio pagano que se haga cristiano, romano. Y de ahí nace la Iglesia Católica Apostólica, y nosotros también somos católicos porque católico quiere decir universal, y somos apostólicos porque estamos fundamentados en las verdades de los apóstoles, pero no somos romanos. En todo caso, Iglesia Católica, Apostólica, Israelita, porque Cristo ha sido israelita. O bien dicho, Iglesia Católica, Apostólica, Cristiana, pero ¿por qué romana? ¿Qué les parece que digamos ahora Iglesia Católica, Apostólica, Argentina? Iglesia Católica Apostólica norteamericana, o Iglesia Católica Apostólica francesa. No, a nadie se le ocurre. Pero Católica Apostólica Romana, hasta el día de hoy estamos viendo lo que dijo el ángel de predominio sobre toda la tierra como poder religioso, no político. Y entonces será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y yo les invito a ustedes a que se metan en Google y consulten sobre la ley de Constantino, cuando Constantino, sea la historia de Constantino, cuando Constantino se convierte, los decretos que él lanza y cómo une al Imperio Romano pagano, al cristianismo, cómo él de repente, en el 325, en el año 325, en el concilio de Nicea, comienza con varios obispos creyentes de aquella época que tenían una divergencia terrible en materia de doctrina, no era una, y entre esas estaba la divinidad de Cristo. Pero él termina dictaminando, juntamente con otros obispos, que los que no creen que Cristo haya sido, mejor dicho, perdón, que Cristo sea Dios, y los que creen que Cristo haya sido creado, que sean declarados locos, herejes, y después perseguidos, y comenzaron la guerra de los 7 pueblos contra los 3. Y para borrarlo del mapa a los érulos, a los vándalos y los ostrogodos, pasaron muchos años, hasta el año casi 500, unos cuantos años antes del 538, cuando Justiniano ve que se aniquilan los ostrogodos, último en ser aniquilados fueron los ostrogodos, entonces él le entrega la corona al Papa Vigilio en el año 538 después de Cristo. Y entonces ya no hay más un emperador pagano, ya ese cuerno comenzó con Constantino, emperador pagano convertido al cristianismo. Vinieron otros emperadores cristianos y después termina con Justiniano, cristiano, que le entrega la corona al Papa Vigilio. Y ya comienza
otro emperador ya cristiano a dominar la Roma, que ya no está tan solo en Italia, sino que está en todo el mundo. Digamos, casi todo el mundo occidental. Descontando a los protestantes que se rebelan, por eso protestantes, porque protestan contra la doctrina católica. Y entonces el cristianismo está dividido. Entonces ahora vamos al versículo 25 de Daniel 7. Y ese cuerno hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, o perseguirá, o matará. Y pensará emular los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Muchos adventistas, y con seguridad que hay muchos instructores bíblicos, y otros se han cansado de escuchar esta profecía, pero yo lo hago a propósito porque estamos desarrollando Apocalipsis 17 y estamos viendo que el ángel dice: yo te voy a decir quién es la Babilonia y por qué tanta condenación a los que siguen la Babilonia, y tan opuesta, por supuesto, totalmente opuesta a la Virgen pura, esta ramera, una mujer virgen pura y una mujer ramera. Entonces yo le he leído esto y ahora voy a tomar yo de memoria, ustedes síganme y vamos a ir haciendo la comparación volviendo a Apocalipsis 17. Tengan presente allí, en Apocalipsis 17 se dice que es una mujer ramera. Ya sabemos que es lo opuesto a una mujer virgen. Una es la iglesia de Cristo y la otra es cabalga sobre una bestia. ¿Quién es la bestia? El cuarto imperio, cuando Constantino la convierte en potencia religiosa, poder religioso o imperio religioso, romano religioso. Constantino comienza a dictaminar leyes y entre las cosas que los arrianos sean destruidos, perseguidos, más allá de todo otro tipo de persecuciones, porque hay mucha historia, hermano, y muchas doctrinas y muchas complicaciones a partir de la muerte de los apóstoles, y esas confusiones han ido creciendo. Y entonces nos acordamos que en Apocalipsis 17, vamos al versículo 3, vi una mujer, ya sabemos quién es, sentada sobre una bestia. ¿Quién era bestia? Roma. Versículo 3 vamos siguiendo, vamos traduciendo. Roma, llena de nombre de blasfemia, porque hablaba grandeza. Dice que aquel cuerno hablaba grandezas o blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y me detengo un poquito acá en 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Y eso está dicho también en Apocalipsis 13, en los primeros versículos. 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, cuando la bestia tenía 10 cuernos, eran los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, elfos, francos, alamanes, burgundios y anglosajones. Entonces vino un 11º, que era pequeño y llega a ser mayor que los primeros, y a 3 cuernos derriba a los élufos, a los vándalos y ostrogodos, y es historia, hermanos. Nadie puede negar y decir que eso es un invento o interpretación de los adventistas. Es historia. ¿Y quién fue? Constantino. Y es Constantino, ese cuerno pequeño, que le da cabeza. ¿Qué quiere decir cabeza en la Biblia? ¿Y qué dice acá? Que este cuerno tenía 10 cuernos: visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, élufos, francos, alamanes, burgundios, anglosajones, los 10 pueblos, que eran 10 cuernos. Pero 3 son destruidos, pero 7 tomaron cabeza. Y el 11º, por supuesto que tenía cabezas. De tal manera que tenía ojos como ojos de hombre, entonces tenía una cara, tenía una cabeza, y boca que hablaba blasfemia. Ese cuerno pequeño que creció y a 3 reyes derribó. Entonces el ángel está hablando de lo mismo. Y entonces tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora, ¿por qué sabemos que cabezas es autoridad? Vamos a ir rápidamente
a Efesios capítulo 1, versículo 22. A ver, vamos a pedir a la Biblia que se explique sola. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 22. Y en el versículo 22 dice, el apóstol Pablo, y sometió todas las cosas, o sea que Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia verdadera? Cristo es la cabeza. ¿Y qué quiere decir al decir cabeza? Es una autoridad, que tiene dominio, que es supremo, que es el único de toda una iglesia. Y la iglesia es la Virgen pura que se va a casar con Cristo cuando Cristo venga. Y ahora vamos a ir a otro texto más, en el mismo Efesios, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios 11:3, y en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, más quiero que sepáis, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Con esta pequeña comparación de texto, ¿qué quiere decir cabeza? Que 7 cuernos tomaron cabeza porque lo aniquilaron a los hérulos, los vándalos y los ostrogodos en esa larga guerra, cuyo autor fue Constantino, cuantos cristianos que tenían autoridad. Y entonces el cuerno 10º tomó cabezas y a través de los años otro emperador tomó cabeza. Y después vino Justiniano y renuncia a su cabeza y llega a ser cabeza el Papa Vigilio y así la sucesión papal hasta el día de hoy. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia de Roma? Bueno, el actual Papa es cabeza de la Iglesia de Roma. Y después ya los pueblos, esos se mezclaron, se diluyeron en medio de todas las razas del mundo. Pero ustedes están viendo que lo que dice el libro de Daniel sobre ese cuerno y cómo viene de la iglesia de Roma. Pero vamos a ver otro detalle. Una vez que identificamos los cuernos acá, como dice volvamos a Apocalipsis, y en Apocalipsis, en el capítulo 17, volvemos donde dice en el versículo 3 que tenía 7 cabezas, ya sabemos qué quiere decir cabezas, 7 cuernos, tomado cabezas, los otros 3 de los 10 fueron borrados del mapa, desaparecieron. Pero, ¿qué más hizo este cuerno? Este cuerno, lo repite el ángel, en el versículo 6 dice, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel, versículo 7, le dice al ángel, perdón, al apóstol Juan, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae a Roma. O sea, una iglesia que cabalga sobre el imperio romano cristiano, ya no imperio romano, no le llamemos imperio, pero es un imperio, porque domina el mundo entero por el aspecto religioso. La mujer viene cabalgando, o sea que la máxima autoridad, cabeza de la iglesia de Roma, cabalga sobre Roma, que es la bestia. ¿Y quién es el que cabalga? Todos los papas han cabalgado sobre la cuarta bestia, Roma, que se inició con 10 cuernos, pero 7 tomaron cabeza, 3 fueron borrados del mapa. Pero ¿quién fue ese cuerno? El
primero fue Constantino, y ese Constantino comenzó con la persecución y muerte a los cristianos. Y después vinieron los otros dirigentes religiosos romanos que a través de los siglos comenzaron a perseguir. Y entonces de memoria nos acordemos qué es lo que dice capítulo 7 del libro de Daniel. Y vi que aquel cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Y qué más? Que persiguió a los santos del Altísimo. Y en Apocalipsis 17, ¿qué dice? Que estaba embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y qué más hizo el cuerno pequeño? Pero esto sí. Ahora vamos a ir otra vez a Daniel. No nos olvidemos de todo esto, pero ya vamos a ver que esa bestia trae blasfemia. Dijo blasfemias. ¿Cuáles son las blasfemias? Ya vamos a ver. Con la Biblia. Rápidamente vamos a ir a Daniel capítulo 7, otra vez. Y en Daniel capítulo 7 vamos a ver lo siguiente. Capítulo 7, con la explicación del ángel. Con la explicación del ángel. Dice en el versículo 21, y veía yo que este cuerno, ¿quién fue el cuerno pequeño? Constantino. Hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué decía Apocalipsis 17? Que estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué dice ahora en el versículo 23? La cuarta bestia Roma será un cuarto reino en la tierra, Roma, el cual será más grande que todos los otros reinos, porque a través de los siglos reinó, y ya no como imperio pagano, sino como religioso, dominando al mundo, y va a terminar dominando al mundo entero, oriente y occidente, en la sexta plaga. Y a toda la tierra allí la devorará, la hollará y la despedazará espiritualmente. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, ebro, vándalo, franco, alamán y burgundio, anglosajones. Y tras de ellos se levantará otro, Constantino, el cual será mayor que los primeros, porque gobernó a todo el poder religioso. Y mandó a matarlo, y a 3 reyes derribará, y mandó a matarlo a los ebros, los vándalos, los ostrogodos. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hablará palabras contra el santo del Altísimo, no tan solo Constantino, sino que a través de los siglos inventaron una inmensa cantidad de doctrinas que no tienen asidero bíblico. Pero hay algo que destaca Dios, y vuelve, repite, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, otra vez, quebrantará, perseguirá. Y lo grave es lo que leemos acá, y pensará en cambiar o mudar los tiempos y la ley. Leamos acá. Esto es historia, hermano. Esto es historia. Ustedes pueden consultar en Google y buscar la historia de Constantino y buscar la ley dominical, o Constantino y la ley del domingo. O busquen como quieran, se van a cansar de leer historia, y yo hice poner este párrafo nada más. Página 57, edicto de Constantino, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 de Jesucristo. Relativa al día de descanso, era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansasen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. Y aquí que no se debe dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Codex Justinianus, libro 3, página 12, párrafo 2. Esto es historia, no es un invento de los adventistas. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Constantino.
en el año 321, el 7 de marzo. Y de ahí viene la problemática dentro de la Iglesia de Roma, que en el concilio de la Odisea, en el año 364, reunidos todos los obispos, determinan que ya no tiene que haber más una problemática entre el sábado y el domingo, porque había muchos que guardaban el sábado. Y entonces el sábado tiene que desaparecer y ellos decretan que había que guardar definitivamente el domingo y no se discute más. Entonces se cumple lo que dice el ángel. Y volvamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y quién fue el cuerno pequeño? El cuerno pequeño no tan solo persiguió a los santos del Altísimo, comenzó a perseguir a los santos del Altísimo y después vinieron los otros religiosos que perseguían a sus hermanos, o no lo consideraban, eran hermanos sino herejes. Y a través de los años. ¿Y por qué dice mudar los tiempos y la ley? Aunque cuando está hablando de tiempos, la Iglesia de Roma cambia un mandamiento que tiene que ver con el tiempo, y ustedes se acuerdan del decálogo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los 10 mandamientos pertenece al tiempo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? No te harás imágenes, ¿no? No tomar el nombre de Dios en vano, no, honra a tu padre y a tu madre, no matar, no robar. Ninguno pertenece al tiempo. Pero el sábado sí pertenece al tiempo. Cada cierto tiempo, cada séptimo día, tiempo, se guardará el sábado. Entonces lo está diciendo claramente que ese cuerno pequeño cambiaría el sábado de la ley. Pero ¿por qué dice los tiempos y la ley? Porque no tan solo se atrevió a cambiar el sábado por el domingo, sino que también lo sacó al mandamiento de las imágenes. Y como al mandamiento del sábado que pertenece al tiempo lo cambió por otro tiempo, ¿cuál es el otro tiempo de la ley católica? Santificar las fiestas. Ya está, ya llenó el decálogo, lo sacó al sábado, pero no lo saca, lo cambia al tiempo. Cambiará, clarito. Pensará en mudar, que significa cambiar, o abolir, o cambiar el sábado por el domingo, el mandamiento que pertenecía al tiempo. Entonces, quedan 10. Pero al sacar el mandamiento que prohíbe terminantemente las imágenes, y cosas que notamos en toda esta Iglesia universal, la inclinación hacia las imágenes de yeso, de vidrio, de metal, o de lo que fuera, y de muchos santos, y aún la Virgen María. Sacan el mandamiento y queda 9. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Y bueno, el último mandamiento que en la Biblia no, que dice no codiciarás nada. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su ano, ni cosa alguno que tenga tu prójimo, no codiciarás nada. Y ellos dividieron a ese mandamiento en 2 para solucionar el problema de que le faltaba uno. Entonces, ¿cómo hacemos? No desear la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Ya está, solucionado, los 10. Ese es el decálogo de la Iglesia de Roma y estudian todos los niños para hacer la primera comunión. Una ley que está en el catecismo, que no está en la Biblia, ni siquiera en la Biblia católica, porque a la Biblia católica no la tocaron jamás. La ley que está en cualquier Biblia católica, en Éxodo 20, desde el versículo 3 al 17, están los 10 mandamientos tal cual lo escribió Dios en las tablas de piedra con su dedo. Hermanos, esto está clarísimo. Y entregados, dice el versículo 25, entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. La persecución a los santos del Altísimo de forma muy especial la encontramos en las grandes persecuciones ya del clero y del papado. 1260 días proféticos, tiempos y la mitad de un tiempo.
tiempo para el hebreo, el tiempo singular son 360 días del año religioso hebreo. 360 días, pero como son días proféticos, dice la Biblia, día por año te lo he dado, lo dice en el libro de Éxodo y en el libro de Ezequiel, día por año te lo he dado. Entonces, como son periodos proféticos, son un día, 360 días del año religioso hebreo. Tiempos plural, el mínimo de un plural son 2 días, son 720 días, son 720 años. Y medio tiempos singular, 180 días, si nosotros sumamos, da 1260 días proféticos, que son años. Y vemos en la historia, desde el año 538, cuando se le da la autoridad al Papa Vigilio y dejan ya de ser autoridades o autoridad los emperadores paganos, y ahora es autoridad uno que es cristiano, el Papa. Entonces, durante 1260 días la Iglesia de Roma y es historia. Persiguió con la Santa Inquisición, perseguía a todos los seguidores de Hus, de Wolf, de Wycliffe, de Hugonote, y ya conocemos la historia. Millones bajaron a la tumba y en las cruzadas también, que ya les saben, y aún matando a los 3 pueblos, los vándalos y ostrogodos, está la sangre de todos los mártires de Jesús. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, pero sucede que después de este cuerno viene otro que lo reemplaza al mismo cuerno, y después viene otro que lo reemplaza al mismo cuerno, y son todos pertenecientes al mismo cuerno que gobierna a la bestia, y ese cuerno es una mujer que cabalga sobre la bestia. ¿Y cuáles son? Ahora, y persiguieron durante 1260 años, cuando viene Napoleón, en la Revolución Francesa, envía al general Berthier que pelee contra la Santa Sede, y pelearon contra la Santa Sede y los soldados romanos, y lo apresa al Papa Pío VI, lo vence, por supuesto, a los soldados romanos, estaban cuidando la Santa Sede, y entonces apresan al Papa Pío VI, y la Iglesia de Roma recibe una tremenda herida, que la vamos a ver en el Apocalipsis 13, vamos a ver los primeros versículos 1 al 10, para ver que en el Apocalipsis 13, 1 al 10, es lo mismo que leemos en el capítulo 7 del libro de Daniel, y es lo mismo que leemos en Apocalipsis 17. Ahora, dice que hablaba blasfemia. Para la Biblia hay 2 blasfemias destacadas, y vamos a ir a las blasfemias destacadas. Vamos a Marcos. En el libro de Marcos, para Dios es una blasfemia cuando alguien quiere violar la ley de Dios. En el capítulo 7 de Marcos, en el versículo 7 dice: en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La Iglesia de Roma tiene la tradición de los padres, de los santos padres de la Iglesia, y con la tradición, ellos reemplazan a la Biblia. Si no lo dice la tradición, la Biblia no tiene fuerza, no tiene valor, y casi todas las doctrinas de Roma están fundadas en la tradición de los grandes teólogos y eruditos y el clero, y la Biblia está en segundo lugar. Y la ley de Dios escrita con el dedo de Dios fue pisoteada, y lo honran en vano a Jesucristo
guardando mandamientos de hombre. Es gravísimo, eso es una blasfemia y grandezas que hablan contra una ley de Dios. Y en el libro de Juan, en el capítulo 10, vamos a leer en el versículo 33, en el versículo 33, capítulo 10, versículo 33, respondieronle los judíos a Jesús. Respondieronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para los judíos era una blasfemia perdonar pecados. Era una blasfemia hacerse parecer Dios. Y como Jesús perdonaba pecados, entonces para ellos blasfemias, dices, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, pero como Jesús era Dios, él podía perdonar pecados, no era blasfemia. Pero para la Biblia es blasfemia perdonar pecados si no somos dioses, y como no somos dioses no podemos perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Y entonces vamos a ir a Daniel capítulo 9. Y en Daniel capítulo 9 leemos nosotros en el capítulo 9, ora el profeta, y el profeta dice, el profeta dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es perdonar pecado. Nadie puede perdonar pecado. Y Jesucristo perdonaba pecado cuando lo bajaron al paralítico, ¿se acuerdan ustedes? Y Jesús que dijo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron los israelitas. Blasfemia, dice también dijeron allí. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y entonces Jesús le contestó, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Al paralítico le dice, levántate y anda. O sea, se consideraba blasfemia perdonar pecado. Jesús perdonaba pecado y entonces decía blasfemia, dice porque siendo hombre perdona pecado. Y bueno, Jesús le dijo algo extraordinario. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y saben, hermanos, como nosotros no tenemos poder, no podemos decir levántate y anda. ¿Qué haríamos nosotros? Mejor digamos, tus pecados te son perdonados, porque es tan fácil decirlo, nadie sabe, nadie entiende, nadie escucha, y le decimos a alguien que tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo sabemos que son perdonados? Bueno, la Iglesia de Roma se arrogó esa autoridad, ego te absolvo, decían en el pasado. O sea, yo te perdono. Con el tiempo modificaron un poquito la cosa porque era muy bochornosa. Ego te absolvo, yo te perdono. Con el tiempo te perdono en nombre de Dios. Después medio que cambiaron un poquito más. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo saben ellos que los pecados del hombre pueden ser perdonados? Y bueno, se arrogan esa autoridad de perdonar pecado. Blasfemia, decía y Jesús le dice, ¿qué es más fácil, perdonar pecado o decir levántate y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, yo te voy a demostrar lo otro que nadie lo puede hacer. A ti te digo, levántate y anda, y se levantó. Y Jesús lo hizo a propósito. Quería decir que él tenía poder para hacerle crecer las piernas al paralítico y curarlo, cosa que nadie lo puede hacer. Y con eso demostraba que él tenía poder
para perdonar pecado y que cuando él perdonaba, perdonaba de verdad como Jehová, como Dios. Cosa que nosotros, ¿qué haríamos frente a un paralítico? Y tus pecados que son perdonados, total, qué fácil que decirlo. No tenemos poder para perdonar. Pero si alguien dice, bueno, ya que has perdonado un pecado, levántalo a este. No, pues no tengo poder, no lo puedo hacer, por más que diga lo que diga, en el nombre de Jesús levántate y anda. No se le van a crecer las piernas. Blasfemia, dice, entonces no era blasfemia porque Jesús era Dios, pero cuando ellos perdonan pecado, ¿quieren saber una cosa ustedes? Ni Pedro podía perdonar pecados. El mismo apóstol Pedro dijo, cuando se encontró, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, ya para ir terminando. En Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el capítulo 8, en los versículos 18 en adelante, 18 en adelante, capítulo 8, versículos 18 en adelante, para decirle a un sacerdote, o para decirle al padre Toro, o para decirle a un papa. Y como vio Simón, que era un mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahora noten, versículo 22. Pedro le dice a Simón, y Pedro supuestamente era el primer papa, ¿no? Si fuese así, si fuese así. Como primer papa, si fuese así. Le dice a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios, no a mi papa. Y ruega a Dios, si quizás, no sabía Pedro, el primer papa no sabía, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué hizo, supongamos, el primer papa? Agarra a este Simón, dame a mí esta potestad, como tenés vos, de imponer las manos y pasar el Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo. Tu corazón no es recto delante de Dios, semejante cosa que estás pidiendo, que el don de Dios no se compra, no se lo gana con dinero. Está perdido, Simón, en una palabra. Y entonces el otro le dice, por favor, ruega, noten, cuando le pide a Pedro que haga algo, Pedro dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios, no a mí que soy el primer papa. Si quizás, ¿qué puedo saber yo? A lo mejor, o qué sé yo, te será perdonado el pensamiento de tu corazón si hubiera sido el primer papa. El primer papa no perdonaba pecados, digamos, pero nunca fue papa. Pero los papas después tenían la autoridad y los sacerdotes también de perdonar pecados. Esa es una de las blasfemias que señala el Apocalipsis. Este cuerno hablaba blasfemia. Esta mujer ramera blasfemaba, cabalgaba sobre la cuarta bestia. Tenía 7 cabezas que tomaron cabeza y 10 cuernos, porque de los 10, 3 fueron borrados, desaparecieron, quedaron 7 con cabeza, y la cabeza mayor es el octavo, que después lo vamos a leer en Apocalipsis, si Dios quiere, en Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a continuar con esto, y entonces ahora vemos al cuerno pequeño, que cambia la ley de Dios, que cambia los tiempos, o sea, todo los mandamientos que pertenezcan al tiempo, el sábado, y los otros mandamientos los saca por completo al mandamiento de las imágenes que no lo leemos en el catecismo, a los mandamientos de la Iglesia de Roma. Y encontramos que el último mandamiento, no codiciará, que para la Biblia es uno solo. Ellos lo han dividido en no desear a la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Cambió la ley y persiguió a los cristianos de forma distinguida, con grandes persecuciones, torturas, muerte, la Santa Inquisición y cuantas cosas más,
Durante tiempo y la mitad del tiempo veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía por tiempo y la mitad del tiempo, aparte de cambiar la ley de Dios. ¿Qué más podemos ver? Todo claro, vamos a ver en Apocalipsis 13, y la blasfemia, y allí se repiten sobre la blasfemia. ¿Qué cosas son blasfemia? Que de forma destacada inventar doctrina, pisotear la ley de Dios, cambiar la ley de Dios, perdonar pecados, haciéndose parecer Dios. ¿Y qué le dijeron los judíos a Cristo? Por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Blasfemias, dices tú, porque siendo hombre te hace Dios. Para el Imperio Romano, los emperadores eran dioses. Y para la Iglesia de Roma, el Papa es otro Dios en la tierra. El Papa es otro Dios en la tierra. Blasfemia dice, es otro Dios en la tierra, es Cristo, materializado, por así decir, en la tierra. Se hace parecer Dios, perdona pecado, cambió la ley y cuántas otras doctrinas que no se pueden sostener por la Biblia. Blasfemias y grandes cosas. Y lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo sábado, en Apocalipsis 13. Entonces ahora entienden ustedes que la Babilonia del capítulo 17 es lo mismo que está en Daniel, el capítulo 17 de Apocalipsis, lo mismo que está en Daniel 7. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Lo mismo que dice en Apocalipsis 17, lo mismo que dice en Daniel 7. Con otros detalles maravillosos. Y vamos a descubrir al autor de todas estas cosas. Que me anticipo nada más a decirle, es el dragón. Y lo dice claramente, es el dragón, que pelea contra la ley verdadera y la doctrina verdadera de la Biblia y con la mujer pura, representando al cristianismo con una mujer ramera. Muchas gracias por la atención. El próximo sábado seguimos estudiando.